Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 29 de abril, ya terminando el mes de abril. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes durante las próximas 2 horas? Sobre la mesa, las fisuras internas del PNP luego del fiasco de la nominación de Verónica Ferrajoli. Nueva evidencia contra Janet Parra. ¿Será esta la nueva controversia en el gabinete de Jennifer González? Más lento el desembolso de fondos federales post María bajo el gobierno de Jennifer. Todo lo contrario de lo que ella prometió. Comisionado superintendente de la policía admite presión de políticos del PNP sobre nombramientos, pero dice que él no se va a dejar presionar. Tengo la sensación de que esta es una controversia que se va a hinchar. Jueza, obviamente, si es martes, es martes donde converso con el ex senador licenciado Ramón Luis Nieves sobre temas energéticos, entre ellos que la jueza Taylor Swain extendió el periodo para la negociación de la crisis de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Vienen o no vienen las barcazas? Muchos temas energéticos que voy a estar discutiendo hoy con Ramón Luis Nieves. En la escena federal, Donald Trump pierde las elecciones. Las de Canadá, sí, perdió las elecciones de Canadá. Y hoy se cumplen los primeros 100 días de este segundo mandato de Donald Trump y parecen como 100 años. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en esta edición de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy, martes 29 de abril. Aquí me pueden escuchar y me pueden escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También me pueden ver y escuchar gracias a la magia del internet, utilizando la aplicación móvil de Radio Isla. Si no la has descargado, te invito a que las descargues en tu celular. También me puedes escuchar y me puedes ver en vivo por radioisla.tv, en la página de Facebook de esta emisora, en el canal de YouTube de esta emisora y también en la página de Facebook de este servidor. Te recuerdo que si no me escuchaste a esta hora, si no me viste a esta hora, esta edición, al igual que todas las ediciones de Sobre la Mesa, se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además la vas a encontrar más tarde durante el día de hoy o temprano mañana en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet: Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la plataforma de podcast de Radio Isla 1320, y también la encontrarás en mi canal de YouTube. Muchos de ustedes sé que me escuchan grabado, que me ven grabado en YouTube, ya sea a esta hora de 4 a 6, ya sea grabado. Agradezco su sintonía. Sé que me dejan mensajes en las plataformas de redes sociales. Trato de leer todos los mensajes que me dejan, los agradezco. Hoy es martes, y si hoy es martes, ¿qué quiere decir eso? Que ya grabamos la edición de Análisis de la Z a la A, el episodio de Análisis de la Z a la A con la licenciada Zuela Boy de esta semana. Estará disponible a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, un canal diferente bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A, también en Spotify y Apple Podcast. Creo que quedó interesante la conversación donde Zoe y yo arrancamos con una reflexión sobre el fiasco de la nominación de Verónica Ferrajoli, y ahí nos trasladamos a lo que también voy a estar discutiendo con ustedes en esta edición de hoy, a esto que está comenzando a surgir una complicación aparentemente en la nominación de la secretaria de Justicia Janet Parra, y de ahí pasamos a hablar de algo que voy a tocar también con ustedes en la edición de hoy, de estos reportajes de prensa que apuntan a que sí, a que Joseph González, comisionado de la policía, ha recibido presiones políticas sobre nombramientos en la uniformada. Y finalmente, pues en este episodio de Análisis de la Z a la A, hablamos sobre los 100 días de Donald Trump. Eso es un canal diferente, Análisis de la Z a la A. Les recuerdo que Zoe y este servidor hemos establecido una comunidad digital en la plataforma de Patreon. Ayer tuvimos un Zoom interactivo con los que ya son miembros de nuestra plataforma. La pasamos de show, conversamos por hora y media
era en dos direcciones. En otras palabras, las personas prendían su cámara, nos hacían preguntas o nos hacían simplemente comentarios, así que eso lo vamos a hacer una vez al mes para los que son parte del Patreon. De igual forma, los que son parte del Patreon estuvieron en vivo, pudieron ver vía Zoom en vivo la grabación del episodio de hoy y todas las grabaciones de todos los episodios e inclusive comentarlo. Vayan a la plataforma de Patreon y se suscriben con una cuota mensual de $10 en www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Bueno, rapidito a los temas que voy a estar conversando, analizando con ustedes en la tarde de hoy. Si alguien pensaba que, número uno, las controversias alrededor del nombramiento de Verónica Ferrajoli iban a terminar el domingo, lo había advertido ayer, esto va para largo. Y si alguien piensa que el hecho de que tanto Tomás Rivera Chatz como la propia gobernadora diga que aquí no hay ninguna división, que no hay ninguna pelea, pues lo entendemos, quizás es lo que se supone que digan los políticos, pero ya hoy el periódico El Nuevo Día le dedica la historia de primera plana, reto temprano en el cuatrienio, conflicto que pone a prueba la cohesión del PNP, la polémica causada por el nombramiento y el consiguiente retiro de Verónica Ferrajoli debe llevar a la Fortaleza y al Senado a buscar maneras de reconciliar diferencias, alertan analistas políticos. Curiosamente, en esta nota de Gloria Ruiz Quilan, que es la reportera de los temas políticos y gubernamentales por excelencia en este momento en el periódico El Nuevo Día, habla básicamente con personas identificadas claramente con el ideal estadista y con el PNP. Dice la nota, el choque entre Jennifer González y el presidente del Senado por la nominación de Verónica Ferrajoli laceró al Partido Nuevo Progresista y de no haber un verdadero esfuerzo de reconciliación puede dejar heridas abiertas cuyos resultados se manifiesten en el próximo ciclo electoral, coincidieron varios analistas políticos entrevistados por El Nuevo Día. Cita, por ejemplo, a Orlando Parga. Nadie puede dudar y no solamente de que es PNP, sino que ha sido un defensor de Jennifer González durante todo este proceso. Orlando Parga es citado diciendo, es una situación difícil, ambos tienen la obligación de buscar formas y maneras de que haya una reconciliación del Ejecutivo y el Legislativo. Estamos comenzando un cuatrienio, hay muchas esperanzas cifradas en la nueva administración, opinó el ex senador Orlando Parga. También dice Orlando Parga, si no lo hay, va a haber problemas muy serios, pero yo espero que aquí prevalezca el sentido común y el compromiso muy serio que tienen en sus manos, agregó. Tanto él como el analista político estadista Ignacio Rivera rechazaron los argumentos públicos esbozados por González y Rivera Chatz, quienes manifestaron por separado que no existía ninguna lucha de poder entre ambos. Cita textual a Ignacio. Los políticos tienen que ser políticos y no van a decir que esto ha casado votos. Así que yo los entiendo a los dos. En esta batalla Rivera Chatz salió el ganador en esta refriega porque representó una causa que yo creo la gran mayoría del pueblo está con ellos, los senadores. Y desde esa perspectiva, yo lo había analizado con ustedes, uno de los grandes problemas que ha tenido la gobernadora es que se fue de pecho, como decimos por ahí, defendiendo a su nominada, y no solamente era que no tenía los votos en el Senado, es que no tenía a la opinión pública, ha perdido prácticamente todos los sondeos que hay por ahí. El otro elemento que les he dicho, y lo dije ayer, es que uno de los grandes perdedores en esta refriega es precisamente el secretario de la Gobernación, la otra persona de confianza de la gobernadora, Francisco Domenech. Como cuestión de hecho, el analista estadista, uno de los decanos del análisis político en Puerto Rico, que a esta misma hora está en una estación colega, Luis Dávila Colón, lleva más de 24 horas en todas sus plataformas, hay que decirlo, dándole duro a Francisco Domenech, inclusive lo ha llamado como que es el verdadero gobernador de Puerto Rico, gobernador de facto. Es más, escuchemos un breve segmento de una de las comparecencias públicas en su programa de radio de Luis Dávila Colón, hablando precisamente sobre Francisco Domenech.
Simplemente le puse unos breves segundos de lo que dijo Luis Dávila Colón, pero si ustedes van a sus cuentas de redes sociales, o sea, básicamente está responsabilizando a Francisco Domenech por todo lo malo que ha pasado hasta ahora en el gobierno de Jennifer González. Y la realidad es que lo que hemos tenido es un gobierno de controversia tras controversia, de controversia tras controversia. La de esta semana, pues obviamente, perdón, la de la semana pasada que terminó el domingo, terminó entre comillas, es pues la del nombramiento de la esposa de Francisco Domenech. Yo creo que, como dice la historia del periódico El Nuevo Día, el daño político ya está ahí. Y es un daño político acumulativo, porque si hubiéramos tenido un periodo de éxitos tras éxitos del corto gobierno de Jennifer González y que este fuera simplemente un traspié, era fácil recuperarse. Lo que pasa es que este traspié, esta crisis que es más profunda que las anteriores, pero es consistente con todo lo que ha pasado en términos de nombramiento. El Departamento de Recursos Naturales, el del Secretario de Salud, ahora pues el de Verónica Ferrayoli, y ya mismo voy al tema de Janet Parra. Así que la gobernadora diciendo que no le iba a pasar a nada a los dominicanos que estaban en Puerto Rico, la gobernadora diciendo que había que hacerle una estatua a Donald Trump, la gobernadora negándose a reconocer que va a haber recortes y que las políticas públicas de Donald Trump le van a hacer un daño terrible a Puerto Rico. Esta mañana aquí en Pegados en la Mañana con Mili Méndez, el excongresista Luis Gutiérrez dijo algo que yo creo que es lo que todos estamos pensando. Ya tiene que dejar de pensar como republicana, que tiene que dejar de pensar como republicana para empezar a pensar en defender los derechos del pueblo de Puerto Rico. Así que esto no ha terminado, me refiero al proceso de nombramiento y a la tirantez con el Senado. Y me lleva, yo ayer dije en este programa, dije en El Poder del Pueblo, que yo entendía que ahora Janet Parra la iban a confirmar sin mayores problemas. Inclusive la gobernadora ayer, en una de sus comparecencias públicas, dijo que entendía que no iba a haber problemas con la confirmación de Janet Parra. Ese era mi sentir, ese era mi pensamiento, porque me parecía que era muy difícil para Tomás Rivera Chatz, luego de colgarle a la secretaria de Estado, que es la primera en el orden sucesoral, colgarle a la secretaria de Justicia, aunque en ambos casos hay controversias legítimas. Ustedes recordarán que la razón por la cual el nombramiento de Janet Parra se ha quedado sobre la mesa, aunque fue a vistas públicas a principios de marzo, ya se fue el mes de abril prácticamente, es porque hay una situación que de verdad es conflictiva y es seria y tiene que ver con su desempeño como abogada y como fiscal. Janet Parra, cuando trabajaba en el Departamento de Justicia, que estuvo varios años allí, pero en el cuatrienio pasado, bajo Domingo Emanuel, y en otras palabras, bajo un gobierno PNP, yo no me acuerdo, pero yo creo que ella dirigía la División de Integridad Pública o Crimen Organizado, no, creo que de Crimen Organizado. Si no la dirigía, tenía una posición alta. Ella entra en unas luchas de poder, disputa, como usted le quiera llamar, con el secretario Domingo Emanuel y renuncia. Y hubo discusión pública sobre esa renuncia, porque era una fiscal de esas que se proyecta públicamente porque procesó casos importantes y de mucha atención pública. Luego de eso, aparentemente no, ella asume la representación de unos mafiosos, de unos narcotraficantes, de unos matones, creo que del apellido Tuntún. Y cuando asume esa representación, porque estas personas fueron acusadas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, o sea, el gobierno de Pedro Pierluisi, el departamento de Domingo Emanueli, le pide al juez que estaba viendo el caso criminal que había que descalificarla a ella. ¿Por qué? Porque alegaban que cuando ella había sido fiscal, había tenido acceso a información sobre la investigación criminal de estos fulanos y que por ende ella no podía ahora virarse del otro lado y representarlo. Y eso es una norma de ética que le aplica a los abogados, no solamente a los fiscales, o sea, en términos generales, si usted estuvo de un lado en una controversia, no puede después virarse y estar del otro lado. Eso es claro. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del Departamento de Justicia. En otras palabras, concluyó
que había un conflicto o una apariencia de conflictos y la descalificó como abogada de ese caso. Ella fue en apelaciones al Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones volvió a validar al Tribunal de Primera Instancia, en otras palabras, validó que fuera descalificada. Ella nunca fue al Tribunal Supremo a defenderse. En la vista pública de marzo, esto se discutió y a preguntas del senador Juan Oscar Morales, en aquella ocasión ella dijo que ella no fue al Tribunal Supremo porque para poder ir al Tribunal Supremo tenía que traer como testigo a unos compañeros de ella en justicia que podían dar fe de que de verdad ella no sabía nada de la investigación cuando estuvo en el Departamento de Justicia y era fiscal, pero que ella no los quiso citar porque, o sea, no quiso ir hasta el Tribunal Supremo porque entonces si los citaba a ellos iban a correrse el riesgo de que fueran discriminados, que fueran sancionados, que fueran perseguidos, como sea, por el secretario de Justicia, Domingo Emanueli. Y Juan Oscar Morales en aquella ocasión dijo, pues ¿sabes qué? Si usted no fue capaz de defenderse a sí misma, a usted y su reputación, yo no puedo votar por usted porque pensaría que usted no sería capaz de defender los intereses de Puerto Rico. Luego de eso, el presidente del Senado dijo que iba a citar a las personas que ella mencionó. Y pasaron semanas y creo que se han citado algunos de los fiscales, creo que citaron policía. Y la sensación que yo tenía es que todo estaba bien y que a pesar de esas citaciones no había surgido ningún testimonio que pusiera en entredicho la nominación de ella. La semana pasada, en medio de toda la discusión de Verónica Ferrayoli, el presidente del Senado informó que le faltaba un fiscal, no recuerdo el nombre ahora, lo dije el viernes pasado, y que lo iban a entrevistar esta semana. Y yo me mantenía en lo mismo, pues aquí no hay ningún problema, lo van a entrevistar, pero todo tiende a indicar que lo van a confirmar. Ayer, Juan Oscar Morales, senador del PNP de San Juan, quien lo tengo que decir, ha sido una persona que para mí se ha ganado una muy buena reputación. Cuando era representante, fue de los que presidió las vistas que se llevaron a cabo en la Cámara sobre todos los escándalos con las pruebas del COVID, recordarán aquello. Me parece que se proyectó con mucha seriedad. Fue, en el caso de Verónica Ferrayoli, la persona que le hizo coro o le dio apoyo y se convirtió en una especie de fiscal sobre la nominación de Verónica Ferrayoli, y me parece que quedó reivindicado porque, como he dicho, el país entero entendió que la posición de Tomás Rivera Chat y de Juan Oscar Morales era la posición correcta. Más allá de que Juan Oscar ya había dicho que iba a votar en contra de Janet Parra, desde ayer está de media tour por diferentes medios con un nuevo señalamiento extremadamente serio. Juan Oscar Morales está diciendo que como parte de esta investigación adicional que el presidente del Senado está llevando a cabo sobre Janet Parra y este incidente, que el presidente del Senado le pidió a Fiscalía de Humacao que enviara, no sé, una información, documento, no está claro, ahorita voy a ponerles el audio y el vídeo, a Fiscalía de Humacao, y que coetáneo con eso, o en algún momento con eso, alguien cercano a Janet Parra, pero del Departamento de Justicia, le pidió al Senado que le dieran copias de los videos del Senado, aparentemente de los videos que graban las personas que entran a la oficina del presidente del Senado, para saber quiénes eran las personas que estaban acudiendo a llevar información. Escuchemos, veamos los que están en video, la entrevista que le hace Julio Rivera Saniel a Juan Oscar Morales, una de varias entrevistas que él ha dado en las últimas 24 horas sobre este nuevo incidente. Extremadamente serio lo que dice Juan Oscar Morales. Serio, serio, serio. O sea, él está diciendo que la secretaria, primero, él dice que la secretaria de Justicia, digo, no fue ella, pero alguien ha llegado a ella que parece que trabaja, presumo que en la oficina de la secretaria, ¿vale?
¿A quién se le ocurre pedirle videos al Senado? Una rama de gobierno totalmente separada, pedirle video aparentemente para saber con quién se reúne el presidente del Senado. No solamente eso, Juan Oscar Morales, en esa entrevista que acaban de escuchar, que acaban de ver, da por válida que ya se han tomado represalias contra fiscales que han ido al Senado a dar su testimonio y que ese testimonio es contrario a los intereses de Janet Parra. Entonces, ¿dónde va a parar esto? O sea, Janet Parra renuncia hace unos años atrás porque alega que no tiene el respaldo de Domingo Emanueli. Y dice que no va a citar a unos amigos de ella en fiscalía para que Domingo Emanueli no tome represalia. Y ahora nos están diciendo que ella está tomando represalia contra los que de alguna forma dan testimonio que no le agrada. Y como cuestión de hecho, una de las personas que fue aparentemente a testificar y que presumo que su testimonio no fue del agrado de Janet Parra es la fiscal Ana Garcés Camacho. Rafael Lenín López, en sus cuentas de redes sociales, publica una carta hoy temprano en la mañana del 1 de abril de este año dirigida a la licenciada Ana García Camacho. Asunto de designación administrativa. Estimada licenciada Garcés Camacho, reciba un cordial saludo. Por disposición constitucional, la secretaria de Justicia es la jefa del Departamento de Justicia y como tal es la principal funcionaria de ley y orden del gobierno de Puerto Rico. Es la encargada de promover el cumplimiento y ejecución de la ley y está facultada para establecer la organización y estructura del departamento. En virtud de la facultad que me confiere la ley número 205/2004, Ley Orgánica del Departamento de Justicia, según enmendada, a los fines de planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la agencia como autoridad nominadora, he determinado designarla para que ejerza sus funciones en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Esta determinación será efectiva a partir del lunes 8 de abril del 2025 hasta ulterior orden. Le deseo éxito en sus funciones, confío que con sus esfuerzos y buen desempeño colaborará en el mejor funcionamiento de nuestra agencia. Cordialmente, Janet Parra. La fiscal estaba en Humacao, que es el eje de la controversia. La fiscal fue a testificar y básicamente la han trasladado. Es una represalia. ¿En qué cabeza cabe? O sea, honestamente, me está empezando a suceder lo mismo que con Verónica Ferrayoli. Todo el mundo dice que Verónica Ferrayoli era tremenda abogada y de momento uno dice, pero ¿cuál es su juicio cuando comete estos errores? Bueno, quizá Janet Parra es tremenda fiscal. Pero primero, irse a representar unos matones que habían sido investigados por el propio Departamento de Justicia cuando ella estaba allí. Vamos a imaginarnos que ella no sabía nada del caso. No suena como que debió haber dicho, no, mira, cuando yo estuve allí, a esta gente la estaban investigando, yo cojo otro caso. Pero que ahora con todos los poderes de secretaria de Justicia le esté pidiendo videos al Senado. Si Juan Oscar Morales está mintiendo, Tomás Rivera Chatz tiene que decirlo. Decir, mira, es falso que hayan pedido video. Que Juan Oscar Morales esté diciendo que ella ha tomado represalia y que ya un periodista, Rafael Lenín López, tenga copia de una carta que evidentemente es un traslado. Cuando el secretario pone todos esos títulos rimbombantes, porque yo, la Constitución, la ley, porque me da el poder, ¿qué quiere decir eso? Que no es una carta que la persona que la va a recibir va a estar contenta. Es un demotion. La está sacando de lo que estaba haciendo, la está penalizando. Todo tiende a indicar por haber ido a contestar una llamada del Senado, una citación del Senado,
y dar testimonio que aparentemente no era positivo para Janet Parra. ¿Será Janet Parra la próxima crisis del gabinete de Jennifer González? Creo que lo veremos durante esta semana. Regreso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386, 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 29 de abril del 2025. Bueno, vamos a retrotraernos a la campaña primarista dentro del PNP. Y vamos también a recordar lo que el país ha sentido y sigue sintiendo desde el gobierno de Wanda Vázquez para acá, de que los fondos federales que se asignaron luego de el paso del huracán María no se mueven a la velocidad que el país esperaba y que el país necesita. Es más, vamos al 2020. Esa fue la principal promesa de campaña de Pedro Pierluisi, que él era el que iba a mover los fondos federales. Pasó el cuatrenio y cuando Jennifer decide retarlo en la primaria, uno de los argumentos que utiliza la entonces comisionada residente es: yo conseguí todos estos fondos federales y el gobierno de Pierluisi no tiene la capacidad de moverlos, de ponerlos a la calle, tirarlos a la calle, y yo por eso lo voy a retar. Ese fue uno de los argumentos principales, si no el principal en la primaria con Pierluisi. Después en la elección pues salió el tema del comunismo y toda esa vaina, todas esas cosas raras que pasaron. Pero básicamente era: Pierluisi no sabe administrar los fondos federales que yo conseguí. E inclusive criticó durísimo al Core 3, que es una entidad creada bajo el gobierno de Ricky Rosselló, en acuerdo con FEMA, y hay quien dice que es por mandato de FEMA, como el intermediario en el manejo de los fondos federales. Con esa promesa de campaña, Jennifer gana las elecciones. Luego de las elecciones, no ha vuelto a decir que va a eliminar el Core 3, porque es una obligación que se asumió con el gobierno federal. Le puede cambiar el nombre, le puede poner otro nombre, pero tiene que haber una entidad, porque eso fue lo que se acordó y aceptó y reclamó el gobierno federal. Así que ya no ha vuelto a hablar del Core 3. Pero sí votó a la persona que estaba allí, señor Lavoy, Manuel Lavoy, nombró una nueva persona. Lo que yo he escuchado es que esa nueva persona vino cortando cabeza. Mucha gente que tenía allí experiencia se fue porque le habían dicho que la agencia se iba a eliminar y a otros los votaron. Todos PNP. Porque esta es una agencia creada bajo el gobierno de Ricky Rosselló. O sea, todos eran PNP. Digo, a lo mejor había alguien que no era PNP, activista. Pero lo que quiero decir es, no podían decir: es que esto viene del gobierno de Alejandro García Padilla y esta persona no era leal y esta persona estaba boicoteando nuestros trabajos. Todos son nombrados bajo administraciones del PNP, todos los que estaban allí. Hace unas semanas, el Centro de Periodismo Investigativo, y lo discutí aquí en el programa, el Centro de Periodismo Investigativo dio la noticia de que este señor, el nuevo director, que se llama Eduardo Soria Rivera,
había entrado en unos posibles y serios conflictos éticos porque él tiene, creo que es abogado, pero a la misma vez es perito y lo utilizan en casos en los tribunales como perito, y que una vez ya él había aceptado y ya estaba en funciones como director del CORTRI, compareció a unos tribunales a testificar sin tener una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental. Y no solamente eso, según el estudio, el trabajo investigativo del Centro de Periodismo Investigativo, le mintió al tribunal porque le dijo al tribunal: ya yo tengo la dispensa de ética, y no la tenía. Después resultó que lo que tenía era una dispensa de boca. ¿De quién? De Francisco Domenech. Tiempo después, Ética le dijo claramente: tú no puedes ir a los tribunales, tú eres un empleado full time. Así que ya tenemos ahí un señalamiento de duda de cuáles son las prioridades de este señor y de cómo maneja los asuntos de conflicto de interés y ético. Nuevamente, un jefe de agencia de este gobierno con problemas de conflicto de interés. Pero a eso no es lo que vamos. Nota de hoy del periódico Noticel de Oscar Serrano. Se desploma la cantidad de fondos de reconstrucción que COR3 desembolsa. La promesa de campaña de la gobernadora fue agilizar el desembolso de fondos de reconstrucción, pero sus primeros meses registraron el nivel más bajo de desembolsos desde el 2022. Dice la nota: la cantidad de fondos federales desembolsados a agencias, municipios y entidades sin fines de lucro para adelantar proyectos de reconstrucción relacionados a huracanes y terremotos bajó en el primer trimestre del 2025 a su nivel más bajo desde el 2022, según los datos oficiales del portal del CORTRI. No son números inventados por Oscar Serrano. No es una investigación que él hizo a mano, es lo que, si usted va al portal, encuentra. En los primeros 3 meses de este año se desembolsaron 199.2 millones de dólares. Se lo voy a redondear, 200 millones de dólares. No solamente es lo más bajo, sino que inclusive compara negativamente con los últimos 3 meses de Pierluisi. En los últimos 3 meses de Pierluisi fue 1.100 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegó Jennifer, lo que hizo fue frenar el ritmo que llevaba la utilización de fondos federales post María. Sigo leyendo aquí. El domingo, antes de comunicar que retiraba el nombramiento de Verónica Ferrayoli, la gobernadora emitió un comunicado de prensa celebrando que se habían desembolsado 416.5 millones en los primeros 4 meses de su administración, entre comillas, pese a nuevos requisitos de evaluación adicional que impuso FEMA, lo que hemos hablado también, y que hay gobiernos estatales que están demandando a FEMA por ese nuevo proceso burocrático. El director del CORTRI, Eduardo Soria Rivera, precisó que la cantidad acumulaba 122 millones desembolsados apenas la semana pasada. Entonces, pues obviamente se vanagloria. Estamos moviendo lo que la gobernadora nos dijo, dice Oscar Serrano. El comunicado no menciona la información que refleja el portal del CORTRI sobre que en el 2024 fue el de mayor cantidad de desembolsos en todo el año, con 2.400 millones de dólares. Esas cifras no implican proyectos completados, sino dinero para iniciar proyectos o para seguir pagando obras en proceso. Cuando se compara el primer trimestre del 2024, que es como tú debes comparar, o sea, cuando comparas enero, febrero y marzo del 2024 con enero, febrero y marzo del 2025, malos números. En el primer trimestre del año pasado fueron 745 millones de dólares que se desembolsaron. En el primer trimestre de este año fueron 200 millones que se desembolsaron. Ahora, esto va a tener otras consecuencias, porque igual que les he dicho que los recortes en fondos federales van a tener el efecto de que la Junta de Control Fiscal revise hacia abajo las proyecciones económicas. Si el flujo de fondos federales
no se da como se había proyectado, también va a tener un efecto sobre la economía. Dice la nota, en su informe financiero de fin de año de 2024, la Junta de Supervisión Fiscal proyectó que el ritmo de desembolsos registrado se mantenía en aumento hasta llegar a un pico en el 2027. El crecimiento futuro es altamente dependiente de la capacidad de Puerto Rico para utilizar eficientemente los fondos federales. El primer trimestre, más abril, de la nueva administración en el COR3 coincide con un periodo en el que, según una fuente relacionada a la agencia, varios miembros del equipo gerencial fueron despedidos, como se los dije, por Soria Rivera o renunciaron. También con que se hicieron cambios en la forma de tramitar la información entre FEMA y los recipientes de los fondos. Entonces ahí repite lo que les dije de la investigación que hizo el Centro de Periodismo Investigativo, de que este señor, además de dirigir el COR3, estaba compareciendo a los tribunales como perito. En resumen, gobernadora, you have a problem. Ha perdido los primeros 3 meses de su administración. Por número 1, estar diciendo que iba a eliminar el COR3. Ya no lo repite. Número 2, yo no sé si tenía que dejar a Manuel Lavoy o no dejarlo. Pero usted fue la que dijo que los chavos no se movían. Votaron a personal que llevaba allí tiempo, que ya eran expertos mire, bregar esto de los fondos de FEMA es bien complicado. Tiene mucho elemento técnico. Y todo tiende a indicar que nombró a dirigir a COR3 a una persona que hasta ahora no ha demostrado ni el compromiso ni la capacidad gerencial. Repito los números. En el primer trimestre del año pasado, 745 millones de dólares. En este primer trimestre, 199 millones de dólares. En lugar de darle continuidad y acelerar el paso, lo que hizo el gobierno de Jennifer González fue detener la continuidad y han perdido el ritmo en el desembolso de los fondos federales tan necesarios para la reconstrucción de Puerto Rico y para mantener el nivel de actividad económica que se necesita para que se den las proyecciones presupuestarias y de crecimiento económico. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 29 de abril. Bueno, ayer comenté un tema y dije ayer y repito hoy, si no hubiera tanto ruido y tanto otro escándalo, este sería probablemente historia de primera plana en muchos de los periódicos. Me refiero a la historia que había sacado ayer el periodista de El Vocero, corresponsal en la Policía de Puerto Rico, Miguel Rivera Puig, donde él decía ayer que fuentes le habían indicado que el comisionado de la policía, yo espero que pronto le podamos decir otra vez, superintendente de la policía, Joseph González, había hecho unos cambios en la estructura en términos de personal y dirección del CIC de Bayamón y Humacao, y que una de las personas afectadas por esos cambios, que no estaba de acuerdo con esos cambios, había ido donde un senador PNP, y la historia de ayer en El Vocero era que desde arriba, pero el propio Miguel Rivera Puig decía, no puedo identificar o no me dicen cuán arriba es, si era la Fortaleza o quién era, habían detenido los cambios. Ayer les comenté que en la conferencia de prensa que Joseph González hace todos los lunes, algo que debemos aplaudir, y creo que Joseph González es una de las estrellas, o de las pocas estrellas de este gobierno. Joseph González en esa conferencia de prensa no negó que había sido presionado. Y para mí esa es la noticia. O sea, para mí la noticia es que Joseph González, quien viene a Puerto Rico, que estaba en Puerto Rico, pero que viene al gobierno de Jennifer González en destaque del FBI, que sigue siendo pagado por el FBI, en otras palabras, que se puede ir cuando le dé la gana. Joseph González, él entre líneas, es que está admitiendo que la fuente de Miguel Rivera Puig es correcta y que un policía PNP, activista en el PNP, fue donde un senador del PNP y que el efecto de eso fue alguna presión. Joseph González no dice quién lo llamó, quién lo presionó, si fue el senador
¿O fue alguien de Fortaleza? ¿Alguien a nombre de la gobernadora? ¿O alguien haciéndose pasar que es a nombre de la gobernadora? Bueno, la historia ya trascendió el vocero. O sea, hoy está en el vocero, pero ya también el periódico Primera Hora tiene la historia. No dará paso a presiones políticas en la policía. Joseph González admitió haber recibido llamadas para recomendar personas a puestos claves. Una cosa es recibir llamadas y otra cosa es que te presionen. Y la historia de Miguel Rivera Puig parecía más a presiones. Esta nota en el periódico Primera Hora es de Maribel Hernández Pérez. El comisionado de la policía, Joseph González, aseguró ayer que su administración está tomando los pasos necesarios para el cambio en la cultura de trabajo de su agencia, en específico a los que respecta a la interferencia de políticos en cuanto a nombramientos en posiciones de liderazgo. Paréntesis, lo dije ayer, lo repito hoy. Una de las áreas bajo jurisdicción del Tribunal Federal por la sindicatura de la policía es precisamente el área de los ascensos y la politización en los ascensos en la policía. Vuelvo a la nota de Metro. Trascendió que algunas de las recientes designaciones hechas por González sobre los nuevos directores del CIC en las regiones de Bayamón y Humacao fueron frenadas por intervención de al menos un legislador. Durante su conferencia de prensa semanal, aceptó que ha recibido llamadas y recomendaciones de algunas figuras sobre candidatos para ciertas posiciones que se encuentran en evaluación con relación al posible traslado del capitán Raúl Negrón Caldero para dirigir el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón en sustitución al inspector Roberto Ramos, designado a coordinar al coordinador de los SIC a nivel isla, y del inspector Jesús Cruz para dirigir el CIC de Humacao. González Falcón rechazó ofrecer el nombre del legislador, o sea, Joseph González, que lo llamó, o quien se comunicó con él del Departamento de Seguridad Pública, y tampoco aceptó o negó si el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, se comunicó con él sobre los traslados. Francisco Domenech. Yo sé que el FBI tiene una cultura de ni aceptamos ni negamos, pero esto está fuerte. Esto está fuerte. Entonces aquí viene la cita textual. No voy a permitir influencias de afuera, dictar qué hacemos en la policía de Puerto Rico. Yo he escuchado varias veces comentarios de que aquí se trabaja así. Eso no significa que nosotros tenemos que seguir trabajando así. Va a haber cambios, estamos cambiando una cultura y vamos a asegurarnos que la policía de Puerto Rico haga las cosas de manera correcta porque no hay espacio para eso en la policía. Sí, siempre recibimos llamadas o recomendaciones de candidatos y las evaluamos, pero eso no significa que vamos a tomar cualquier acción basada en cualquier recomendación. Así que, esto ya inclusive, les dije anteriormente que Luis Dávila Colón está en brote contra Francisco Domenech. Bueno, pues ya Luis Dávila Colón también puso un post en sus redes sociales diciendo, hey, cuidado, no se metan con Joseph González. Ustedes se imaginan lo que pasaría. O sea, Joseph González está en destaque, él se puede ir cuando le dé la gana. Es más, el sueldo se lo está pagando el FBI. Si él se queda 3 años y a los 3 años se va, eso no sería un escándalo. Pero si Joseph González se va dentro de un mes, 6 meses, antes que termine este año, es un escándalo. Lo dije ayer y lo repito, gobernadora. Usted tiene que proteger a Joseph González. Y tiene que haber una... No hay nada malo en que hagan recomendaciones. Eso yo estoy claro. Un legislador, un alcalde puede decir, mira, te recomiendo a fulano de tal, es una persona muy digna, es una persona muy honesta, muy trabajadora, yo creo que haría tremendo trabajo. Contra eso no hay, o sea, con eso no hay ningún problema. Ahora, si Francisco Domenech llamó en respuesta a la llamada de un legislador del PNP para decirle a Joseph González, no debes mandar para Humacao a fulano de tal, porque fulano de tal no se quiere ir para Humacao y fulano de tal es uno de los nuestros. ¡Wow! 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 Lo dije ayer y lo digo hoy.
si no estuviéramos con el revolú que tenemos, esta sería una de las noticias más importantes del día. Yo la vi ayer en El Vocero, hoy está nuevamente en El Vocero, está en Primera Hora, y los chicos de Puestos para la Mañana la discutieron también hoy por la mañana. Me parece que esto es una señal de que hay quien cree que Joseph González va a ir allí a hacer las mismas cosas mal hechas que se hacían antes. A mí no me vengan con que yo politicé la policía porque yo nombré a Pedro Toledo. Así que si alguien cree que yo iba a estar allí para que nombraran populares, me parece que el récord es claro. Yo nombré a un ex superintendente, pero que había sido ex superintendente con Pedro Rosselló, y quien todo el mundo sabe que era un activista del PNP, pero que había sido tremendo superintendente y fue tremendo superintendente con este servidor. Así que bajo mi incumbencia yo no voy a aceptar, allí Aníbal nombraba policías o ascendía policías porque eran populares, porque Pedro Toledo no hubiese permitido eso. Bueno, en temas federales, pero de Puerto Rico, porque más adelante voy a hablar de cosas más directamente federales. Desde hace tiempo, y fue prioridad el cuatrenio pasado, mover a Puerto Rico del programa del PAN al programa que se conoce en inglés como SNAP. Que es un programa ya muy similar, es transferencias electrónicas, pero Puerto Rico hace años se le hace un programa especial que tiene unas limitaciones en cuanto a dinero, y el programa de SNAP tiene unos requisitos en cuanto a trabajo, adiestramiento, ese tipo de cosas. Ahí no hay división entre populares y PNP, todo el mundo está a favor de SNAP, pero los republicanos se han opuesto a esto, usando excusas. Ahora tenemos un Congreso republicano. El presidente de la Comisión de Agricultura, porque esto está en la Comisión de Agricultura, ha dicho que Puerto Rico no está listo para irse para SNAP, pero que no nos preocupemos, que nos va a dar $50 millones anuales en aumento. Bueno, pues la secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy Fuertes, esto está en la edición digital del Nuevo Día, secretaria de la Familia, sobre propuesta de 50 millones adicionales para el PAN, $50 millones, no va a tener un impacto significativo. Pero repito, esto es lo que está proponiendo el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, amigo de la gobernadora, quien ha estado aquí en Puerto Rico, Glenn G.T. Thompson, y que ha dicho como la gran cosa, no, le voy a dar 50 millones más. Dice la secretaria de la Familia: cuando dividimos la cantidad que recibe una persona mensual por 3 comidas diarias, nos damos cuenta que ninguno de nosotros probablemente la pudiera lograr. Sin embargo, nuestras familias son creativas. Entonces dice, Puerto Rico tiene una fórmula en bloque, una cantidad fija que ha recibido por más de 20 años. Sobre los 50 millones adicionales, expresó no obstante que esa cantidad de dinero no va a tener un impacto significativo en aumento al PAN, pero sí va a tener un impacto significativo en podernos preparar y movernos hacia el SNAP, que sí tendría un impacto altamente significativo en nuestra familia. En otras palabras, cuando vean el titular, que nos van, si es que nos los dan, 50 millones adicionales, se van a ir en cuestiones burocráticas y no en beneficio a nuestra gente. Pero eso es lo que están dispuestos a dar los republicanos de la gobernadora Jennifer González, los republicanos de Donald Trump. Regreso con Ramón Luis Nieves. Le voy a cambiar yo el nombre. Con Ramón Luis Nieves luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es martes, estamos martes 29 de abril, pues ya llevamos, este es el tercer martes y espero que sean por ahí para adelante los próximos, conversando con el amigo Ramón Luis Nieves sobre temas energéticos, temas tan importantes. Saludos, Ramón Luis. ¿Cómo estás, Aníbal? Saludos a ti, a la gente que nos está viendo. Tenemos que ponerle un nombre a este segmento, que sea algo así como energía y rock. Bueno, si le escriben a Aníbal, podemos hacer un pequeño segmento de rock. Si tiene segmento de deporte, podemos tener uno de rock. O de salsa, fíjate. Sí. Bueno, vamos empezando por un tema que explotó ayer, pero yo no lo discutí. Y dije, bueno, voy a tener a Ramón Luis mañana. Entonces, ahora en Puerto Rico nosotros nos dedicamos a exportar nuestras grandes capacidades, y hemos llevado la capacidad de generar apagones totales a España y a Europa en general. Háblame un poco de lo que se sabe que pasó allá en España, brevemente,
reciente de lo que se sabe, pero fue impactante. O sea, se quedó sin luz España y Portugal completo, por lo que vi. Bueno, que sepamos en primer lugar, todavía no sabemos si Luma o Genera están operando en España. Bueno, Aníbal, eso ha sido impactante. Estos apagones que han ocurrido en España, en Europa, en distintos lugares, particularmente por la estabilidad energética que tienen muchos de esos países y la diversidad de fuentes de energía que manejan, ¿verdad? Leímos un artículo esta mañana, ¿verdad? Que han compartido por ahí sobre distintas razones que se le atribuyen al apagón, ¿verdad? Yo he escuchado desde temas así conspiranoicos de ataques cibernéticos y cosas hasta el impacto de la penetración de energía renovable también en el sistema. Y fíjate, fuera del aire estábamos hablando de cómo atamos una discusión con la otra, ¿verdad? De hecho, España... O sea, a este momento todavía el gobierno español no ha dicho, sabemos qué fue lo que pasó. Por lo menos a la hora que estamos aquí hablando, no he visto que no ha haya aparecido un pajarito, ni una iguana, nada de eso. Creo que hay un animalito con un contador allí, pero sí. Quería que usáramos un poquito esto de excusa para hablar sobre un concepto de energía que es bueno que la gente pues, lo conozca y que se está discutiendo cada vez más en los círculos en Puerto Rico, Aníbal, que es lo que llaman en inglés the duck curve, que en español puede llamarse la curva del pato realmente. Y esto es bien interesante porque es que se trata de cómo en una gráfica se puede ver en lugares donde hay mucha penetración de energía renovable, cómo entonces comienza. Esto literalmente es una curva, ojalá tuviéramos aquí una, pero es una gráfica que tiene una forma como si fuera parece un pato, un animal, un pato. Y es sencillo, cuando en la medida que, después que amanece, en la medida que va avanzando el día y va entrando la fuerza de la energía solar, por ejemplo, entonces baja la dependencia en los combustibles fósiles del sistema. Así que de momento está así y baja. Y de momento cuando se va llegando la noche, a las 6 de la tarde, el uso que le damos a la energía de combustibles fósiles que nos transmite, en este caso Luma, pues entonces va subiendo. Así que va cogiendo esa forma. El sistema eléctrico de Puerto Rico, a nivel, su red eléctrica no está lista para manejar ese tipo de conducta, donde ahora mismo hay más de 150,000 ciudadanos abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma, que tienen sistemas solares que dependen en muchas ocasiones de esos sistemas solares durante el día. Pero entonces por la noche jalan energía de la red. Inclúyeme ahí, que ya la puse en mi casa. Exacto. Y de hecho, como hemos dicho antes, este fenómeno es un poco culpa tuya y de Kenneth McClinton por una ley, que es la ley de emisión neta del 2007, que tú firmaste como gobernador. Así que el dilema que tienen muchas jurisdicciones como Puerto Rico, donde había una penetración alta de energía renovable, es cómo manejar ese momento del día donde aumenta considerablemente la utilización de energía, la producción de energía renovable. Ahí, pues mucha gente dice, algunas personas que favorecen a los combustibles fósiles como el gas natural, el petróleo, etcétera, dicen, la culpa de que el sistema esté mal es de las renovables. Y como, espérate, para ahí, hermano, porque en primer lugar, si más de 150,000 abonados en Puerto Rico han tenido que recurrir a invertir de sus chavos, mayormente, para instalar sistemas solares en sus casas y de su crédito, no es por gusto, porque así, aquí si en Puerto Rico tuviéramos un servicio eléctrico de excelencia, estoy seguro que no tuviéramos la competencia y la industria tan grande que se ha montado de energía renovable, particularmente solar. Así que gracias a que la red no va a producir, no nos sirve para mucho y ha sido terrible, yo obligado a que más de 150,000 abonados tengan renovable. ¿Cómo se estabiliza eso? Pues los que favorecen la energía renovable dicen, bueno, la manera que tú estabilizas eso es con la integración de muchas baterías a gran escala, incluso, y las baterías, incluso las que tienen las personas en los hogares. Pues yo tengo una batería en mi casa. Y como yo lo entiendo, una vez baja el sol, yo recibo... Ok, mira a ver si yo lo entendí bien. Yo estoy produciendo energía con mis placas. Por el día. Por el día. Produzco más de la que estoy consumiendo. Y por ende, mientras yo estoy consumiendo de las placas, a la misma vez le estoy mandando a Luma energía con el net metering, con el sistema este. Y Luma te compensa por esa energía que tú estás produciendo de más. Entonces, por la noche, yo funciono con energía que me da Luma o con la batería, una combinación de las dos. Dependiendo cómo esté el sistema. Pero la realidad del caso, Aníbal, es que gran parte de las personas que están en medición neta, que tienen un sistema solar y tienen medición neta con Luma, están produciendo más energía de la que jalan de la red.
Y por eso entonces cuando vas a pagar, pagas 4 pesos. Yo pago 4 pesos. ¿Verdad? Pago 4 pesos y se supone que después de cierto tiempo me manden un cheque. Exacto. Y así es el sistema. Eso obviamente tiene otros impactos, por ejemplo en el tema de la deuda, con la autoridad de los bonistas, pero esa es la realidad de Puerto Rico y de otras jurisdicciones. España tiene una realidad energética bien variante, tuvo ciertas crisis al integrar mucha energía renovable a la vez de distintas maneras en este siglo XXI, pero creo que es un fenómeno importante esta acusación de que la energía renovable es culpable de la inestabilidad del sistema. Y de hecho, Aníbal, ahora mismo que en Puerto Rico nadie sabe el porciento correcto. Hay una gente que dice que estamos en 10% renovables, otro que estamos en menos, pero todavía no es un porciento significativo. El hecho de que hayan sectores culpando a la energía renovable por la inestabilidad que tenemos en Puerto Rico en la red es algo realmente irresponsable, porque hay que tomar en cuenta las razones también de por qué la gente, como dije, ha tenido que comprar y alquilar energía renovable para sus casas y negocios. Te voy a leer aquí un titular. Jennifer exigirá responsabilidades a los operadores privados y anuncia reforma. Esto no puede volver a pasar. Estoy bromeando. Presidente Sánchez. El presidente de España, pero podría ser un titular aquí. Estoy leyendo del País. Sánchez exigirá responsabilidad de los operadores privados y anuncia reformas. Esto no puede volver a pasar. Sí. Bueno, ok. La jueza, hoy creo que es el vocero el que tiene la historia, la de la jueza Taylor Swain. Sí, me parece que es el vocero. Sí, es el vocero. La jueza Taylor Swain no tira la toalla. Y entonces, digo, primero, ojalá y se logre un acuerdo. Pero la noticia importante es que la jueza volvió a extender el periodo para que los bonistas y la Junta traten de llegar a un acuerdo con pues los reclamos que tienen los bonistas. ¿Eso es bueno? ¿Cómo tú ves eso? ¿Cuál es tu interpretación de...? Mira, Aníbal, estamos pateando la lata. Sí. Te confieso que como abogado, que estoy en mi trauma de que pronto cumplo 50 años, como sabes, y en enero del año que viene cumplo 25 años de abogado. Eso me tiene traumado. Pero te puedo decir que en estos 25 años, y como litigante que he sido, etcétera, nunca he sido fanático de la mediación. Por alguna razón, por distintas razones que no vienen al caso, no, realmente. Y en este caso, olvidamos mencionar, no solamente extiende el término hasta octubre del 2025, sino que hace poco tiempo se autorizó los servicios de una firma que nos va a cobrar $1 millón mensuales para trabajar esta mediación, que obviamente si tú estás cobrando $1 millón mensuales no te conviene resolverla en 2 meses. Ser exitoso. Pero y hay otra firma que contrató Francisco Domenech, que hasta el día de hoy nadie sabe cuánto que le estamos pagando. Entonces, por eso que yo no soy fanático de la mediación. Yo prefiero quizá la certeza de los reglas del tribunal. Pero dicho eso, desde que estamos en mediación, y cuando digo estamos es Puerto Rico, la autoridad, con los bonistas, hemos logrado absolutamente nada. Y han pasado años, se han gastado millones y millones de dólares en esta mediación. Y yo que entiendo, yo no soy litigante en este caso, ¿verdad? Pero la juez Laura Taylor Swain ha tomado unas decisiones en particular durante todos estos años muy importantes. Pero yo creo que seguir autorizando esta mediación es patear la lata, realmente, porque no se ha logrado nada. Y yo creo que las posiciones de los bonistas y la Junta están tan separadas sobre ciertos temas que me parece que la mediación no va a ser productiva. Y ya no quiero ser es difícil cuando tú tratas de usar el bolas de cristal, pero quizás acercándonos a octubre de 2025 alguien va a plantear: jueza, denos unos meses más para seguir la mediación, y no va a resultar en nada. Y no hay ningún indicio de que se hayan movido. No hay ningún indicio. Ok, ¿y cómo esto? Porque el subtítulo de la nota del vocero dicen: a la aprobación pone más presión para identificar fuentes de financiamiento para el fondo de las pensiones. Claro. ¿Por qué? Porque se suponía que cuando se resolviera todo, ahí se metiera lo de las pensiones. Mientras tanto, lo de las pensiones lo estamos resolviendo mes a mes. Sí, y es terrible porque yo leí la cifra por ahí de que el pago de las pensiones de los empleados de la Autoridad Eléctrica se calcula como en $25 millones mensuales. Y es una cantidad bien grande. Entonces, aquí lo que ha pasado es que el gobierno ha estado buscando soluciones junto a la Junta, que para atenderla, como tú dices, mes a mes, no es una solución permanente. Y para colmo, tienes a miles de personas, empleados de la Autoridad Eléctrica, que sacrificaron muchos de ellos sus vidas, con incertidumbre si van a tener dinero el mes siguiente. Ahí,
te voy a dar una nota que me escribió esta mañana el amigo Luis Vega Ramos, porque Johnny Méndez estuvo con Mili Méndez esta mañana aquí en Radio Isla, y entonces pues estaban hablando de que se va a aprobar extender la ley, la parte de lo que era la ley 2022 hasta el año 20, qué sé yo qué, 2000, whatever, lo van a tener por 2055. Algo así. Y entonces él dijo que ahí podría estar la solución para el pago a los pensionados. Entonces Luis me dice, es bueno tener claro que el modelaje de la Oficina de Presupuesto de la Legislatura, OPAL, dice que los 780 millones serán los recaudos en 13 años. O sea, 60 millones anuales. Y pues para el retiro se necesitan como 300 millones anuales. Correcto. O sea que, nada, lo que dijo Johnny Méndez hoy sonaría muy bonito, pero los números no dan. Los números no dan. La pregunta es, Aníbal, si para... Digo, eso es lo que a mí lo que me preocupa es lo que nos tememos. O sea, primero que nada, estamos hoy 29 de abril. Se supone que hay algo por ahí corriendo de que el negociado le dijo a Luma que a lo mejor puede haber una revisión de este trimestre. Sí. Tarifaria. Para eso, pero ahora para el 1 de mayo. Sí. Segundo, tenemos la revisión tarifaria que mandata la ley y que debe terminarse para entrar en vigor el 1 de julio. Pues yo creo que lo que va a pasar es que en esa revisión del 1 de julio va a venir el fee para poder pagarle a los pensionados. Lo triste de esto, Aníbal, de que es importante ver la naturaleza de los sistemas de pensiones, particularmente que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Los sistemas de pensiones tienen una vida propia, aparte de lo que pagamos todos los meses en nuestras facturas. Y ahora mismo realmente no se plantean escenarios donde podamos también incluir en nuestras facturas el pago de las pensiones. Yo pienso que hay que ser creativo y elaborar una solución permanente para esto. No quiero hablar de impuestos, ¿verdad? Pero recordemos que en los tiempos de Fortuño, en la ley 7 de despido de empleados, también si mal no recuerdo, en esa misma ley 7 se creó un impuesto, una sobretasa, un impuesto especial sobre las propiedades que duró varios años para atender ciertos problemas. Claro, lo irónico de eso, Aníbal, que los mismos empleados retirados de la Autoridad Eléctrica terminarían pagando un impuesto también sobre lo que se supone se les paga a ellos. Pero vamos al principio. Esto ocurrió obviamente por la irresponsabilidad en la gobernanza de la misma Autoridad Eléctrica, que finalmente es la autoridad quien quiebra el plan de pensiones al dejar de hacer su aportación patronal ya por 11 años. Ok, ¿llegan o no llegan a la barcaza? La semana que había pasada, pues estábamos teorizando de que, y tú habías dicho que lo que habías escuchado era que había interés en el mercado para este RFP que sacaron de que 800 megawatts es que se tiene que producir. Correcto. Ya finalmente el periódico El Nuevo Día tiene una historia ayer de que se sabía de 17 firmas, pero eso fue como hasta el miércoles y el bidding process o el RFP cerró el viernes. No sé si tú tengas información finalmente cuántas compañías mostraron interés, pero están hablando de un proceso agresivo porque están hablando de poder adjudicar algo para el viernes. Para el viernes, 2 de mayo. ¿Qué tú has escuchado? Entonces siguen insistiendo que aparentemente la solución son las barcazas. Yo había oído privadamente, o sea, gente que me habían dicho que no, que había otras soluciones que no eran las barcazas. ¿Qué has escuchado? ¿Llegan las barcazas? ¿No llegan los apagones en el verano? Pues bueno, habíamos hablado en el pasado programa sobre este RFP, esta búsqueda de propuestas del gobierno, que vencía las propuestas el viernes pasado. Sí, el viernes. El 25 de abril. Y este viernes se van a adjudicar, el 2 de mayo. José Colón, el SAL de Energía, ha indicado de que lo que ellos esperan es que todo lo que se contrate en este proceso que se va a adjudicar este viernes se pueda conectar efectivo el 1 de junio. Pero eso puede conllevar unos atrasos porque negociar este tipo de contratos no es fácil y quizás un mes no dé para este proceso. Lo importante es que por ahí viene la demanda del verano, la demanda de energía, que aumenta obviamente nuestro uso de energía en el verano, y eso no lo despinta a nadie, y Puerto Rico continúa no estando preparado para eso. Yo espero que sí, de lo que he escuchado es que sí hay buen ánimo, hubo buena participación, de 70 y pico pues se vieron que finalmente radicaron propuestas, entiendo como 17 entidades, y hay barcazas y hay otros temas, hay otras tecnologías también. Así que ya entonces el viernes, y quizás para el programa del martes, tendremos ya más información de cuáles son las entidades que fueron escogidas. Pero en la nota del creo que era el Nuevo Día, la nota del Nuevo Día,
Josué Colón era muy cuidadoso porque o sea, lo que no nos podían garantizar cuánto íbamos a tener que pagar. Exacto, el tema de la fuente, de quién va a pagar. Porque se mencionó algunos fondos FEMA, pero también lo que se ha mencionado es que el pago está al día de las tarifas, porque esto es generación de energía. Es temporera, pero es generación igual. Por eso tú tienes que pagarla de la factura. Tienes que darle un PPA, un contrato a esa compañía. Correcto. O sea, que trae la barcaza te va a decir, pues yo te voy a cobrar 20 chavos el kilovatio. Así que podríamos esperar, a menos que no haya algún tipo de subvención de FEMA, si es que existe FEMA aquí en verano y Trump no la ha quitado. Si no hay algún tipo de subvención, pues la terminaríamos pagando los abonados de nuestra factura. Ok, entonces también decía la nota que el contrato es de un año, sería de un año, renovable por 2 años más. Ahora te digo yo, ¿es realista que en 3 años ya tengamos la otra generación con lo que nos hace falta? Bueno, se supone, y eso se ata con otra noticia que vamos a energizar ahora. Sí. Se supone que para el año 2028 ya está en funciones la nueva planta, que fue el contrato de compra de energía, que la administración de Pierluisi autorizó en diciembre. Y que se acaba de enmendar. Vamos entonces a ese... Y se acaba de enmendar. Si todo se da bien y se desarrolla, y de hecho, y esto es importante, siempre se habla de que, y es una realidad, de que para tú montar una planta de energía, el problema son los permisos, ¿verdad? Tanto federales como locales en Puerto Rico. Pero tanto la administración Trump como la administración de Jennifer González ha aprobado órdenes ejecutivas para básicamente acelerar brutalmente el tema de los permisos para ese tipo de generación de energía. Así que el panorama, si todo se da como se debe dar, para el 2028 tendríamos ya más de 500 megavatios de energía fósil instalados con esa nueva planta de Energisa. Yo no sé si el hecho de que del término de estos contratos dure un año realmente, porque posiblemente vamos a necesitar generación. Por eso te digo, por más tiempo. O sea, mi temor es que no va a ser ni tan siquiera 3. O sea, ellos dicen que el contrato es por un año, renovable, no sé si es renovable 2 veces por un año. O sea, estamos hablando de 3 años. Y Aníbal, no podemos descartar de que también en este mismo periodo, desde este año hasta el mismo 2028, se espera que entren que se conecten las plantas de energía solar a gran escala que ya están contratadas. Zero en Salinas y otras más. Y eso se está moviendo. Se está moviendo como tal. Así que hay un calendario de conexión. Mi exhortación al gobierno que aceleren, porque aunque el gobierno ahora mismo está favoreciendo, ¿verdad?, los combustibles fósiles, gas natural y todas esas cosas, que no se descarta la energía renovable que está ahí y que cuenta con elementos de baterías también, que ayuda a estabilizar el sistema. Ok, háblame de la enmienda al contrato de Energisa. Como dijiste ahorita, fue la compañía que se adjudicó y el contrato que se firmó en diciembre de 2024 bajo el gobierno de Pierluisi, pero que lo firma Josué Colón como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Un poco para refrescarle la memoria, la gobernadora, en aquel momento gobernadora electa, le cayó encima al gobierno de Pierluisi y dijo que eso era horrible, que cómo iban a firmar ese contrato. Tan pronto juró, no volvió a repetir eso. Pero este fin de semana, ayer, otra noticia que probablemente pasó desapercibida porque todo el mundo está hablando de Verónica Ferraioli, se enmendó ese contrato. Entonces lo que yo entendí es que va a producir más energía, más kilowatts, pero nos vamos a ahorrar chavos. No sé, ¿qué es lo que tú entiendes que se negoció? Y no sé si es un tema que se discutió en el Comité de Energía al que tú perteneces. No, no es un tema que se haya discutido en el comité, pero de lo que indica el SAR de Energía, José Colón, sí implica un aumento en la generación de energía que esa planta va a producir, que es algo bueno para Puerto Rico porque necesitamos generación de energía, pero a su vez llegaron a algún tipo de acuerdo financiero que reduce sustancialmente lo que se estaría cobrando en ese contrato. Todavía José Colón no puede anticipar cuál sería el impacto en la tarifa, pero obviamente lo que está buscando el gobierno y el SAR de Energía es aumentar la entrada de generación de energía. Al día de hoy no sabemos cuánto esa planta que se va a construir nos va a... porque va a ser una empresa privada, el dueño va a ser Energisa. O sea, este es modelo ecoeléctrica, modelo así. Sí, Aníbal, y fíjate, es bueno que aclaremos, el gobierno, la autoridad eléctrica está quebrada, ¿verdad? Así que no tiene dinero para ellas mismas construir una planta, que tú construir una planta así
emitiendo bonos. Sí. Así que como no puede emitir bonos ni nada, el modelo entonces cambió. El modelo ahora es que el gobierno de Puerto Rico, a través de la autoridad eléctrica, de la autoridad de las APP, otorga, o sea, un contrato de compraventa de energía. Por eso el PPA. La compañía privada invierte con sus chavos, crea la planta, ya teniendo un papel que es un contrato que le asegura una compraventa que el gobierno de Puerto Rico le va a comprar energía por 20, 25 años. Por eso, pero Ese es el modelo de este y de cualquier otro. por eso, pero se la adjudicamos a Energisa y no hay un acuerdo de cuánto le vamos a pagar el kilovatio hora. Sí, eso estará en el contrato final. Como tal, debe estar en el contrato negociado. No tengo el detalle de a cuánto se cuadra el kilovatio hora, pero ese ahora va a ser el modelo a nivel, porque el gobierno pues no tiene el dinero para por sí mismo construir plantas, y ese es básicamente como vamos a estar, donde eventualmente la autoridad se debe ir moviendo a ser una entidad que administre, sea la autoridad o otro ente que administre contratos privados de compraventa de energía, que evidentemente Y ese, aclárame, ese contrato con Energisa vino acompañado en Energisa con un contrato con New Fortress. para entonces comprar el gas natural a New Fortress, lo cual hace a New Fortress muy feliz. Por eso que New Fortress, que discutimos antes, no tuvo ningún problema en quitar los incentivos que tenía su contrato original, porque como dijo el presidente de New Fortress a sus inversionistas, iban a vendernos tanto gas natural a Puerto Rico que va a ser muchísimo dinero en los próximos años, lo cual es preocupante porque la política pública energética todavía de Puerto Rico dice de que se supone que nos movamos a fuentes de energía renovables, 100% renovables en el 2050. La pregunta es si acordamos estos contratos a largo plazo de compraventa de energía a plantas de combustibles fósiles, a vendedores de gas natural como New Fortress y otros, si se va a dar o no la transición. Y eso podríamos anticipar en algún momento que alguien levante la mano en estos 4 años y diga, vamos a quitarlo de 100% renovables en el 2050 y vamos a movernos a otro concepto que abandone los renovables. Es una posibilidad. Yo no estoy a favor de eso, por cierto. Pero ¿tú tienes duda de que eso es lo que va a pasar? Yo no tengo duda de que eso es lo que va a pasar. Están creando las condiciones para eso. No tengo duda de que eso es lo que va a pasar. Eso es así. Bueno, pues se nos fue este segmento. Así que yo todos los días tengo que hablar de energía, aunque tú no estés, porque todos los días hay alguna noticia. Pero los martes por lo menos lo sacamos para poder profundizar más en estos temas. Muchas gracias, Ramón Luis. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 29 del 29 de abril, perdón, del 2025. Estos últimos 2 segmentos los voy a dedicar a temas federales, algunos pues relacionados con consecuencias para Puerto Rico y otros básicamente pues la situación allá en los Estados Unidos, porque hoy se cumplen los 100 días de la presidencia de Donald Trump. Ayer les decía que esta semana comienzan los trabajos en las comisiones congresionales, en las cuales ellos, los republicanos, porque controlan allí Cámara y Senado, tienen que convertir el presupuesto que ya aprobaron, que es una especie de blueprint, es una especie de diagrama, un mapa, como usted le quiera llamar, de los recortes y gastos que se quieren lograr, pero que ahora se tiene que convertir en la especificidad, o sea, exactamente cuánto dinero va a haber para Medicaid, cuánto va a haber para esto, cuánto para lo otro. Y eso se discute a nivel de las comisiones en esta etapa, para luego eventualmente aprobar una pieza legislativa, que todo esto debería ocurrir antes del 1 de octubre. Parece que eso es lejos, está bien cerquita, ahí todo va a pasar rápidamente. Las comisiones empiezan a reunirse en esta semana para discutir diversos temas, así que poco a poco nos vamos a ir enterando por dónde va a cortar la tijera. Y ya José Delgado nos tiene una nota que está en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Probablemente usted la va a leer mañana aquí en Sobre la Mesa. Como pasa acá en muchos temas, usted se entera aquí en Sobre la Mesa, lo que después es noticia al otro día. Republicanos proponen limitar acceso a las becas Pell y los planes de pago de préstamos estudiantiles. Y esto es como parte del proceso de redactar el proyecto que eventualmente se aprobará y que es lo que le llaman reconciliación.
Dice José Delgado, la mayoría republicana del Comité de Educación y Fuerza Laboral presentó legislación como parte del proceso hacia un proyecto de reconciliación fiscal que reformaría y limitaría el acceso a las becas Pell y los préstamos estudiantiles. Voy a aclararle, no es el fin del mundo, tampoco son cambios demasiado dramáticos, pero cada uno de estos cambios va a afectar seres humanos. La medida que puede avanzar este martes, o sea, hoy mismo en comisión, aumentaría de 12 a 15 créditos por semestre que un estudiante universitario debe tener para poder acceder a la beca Pell. Un estudiante deberá completar 30 créditos en un año para mantener ese beneficio. Paréntesis. Obviamente, pues uno puede decir, bueno, pues no es un cambio tan dramático. Bueno, si es un estudiante que está trabajando porque necesita trabajar, pues de 12 a 15 créditos le puede traer consecuencias. Así que es un efecto. Igual la cantidad de créditos que tienes que completar durante el año. O sea, esto puede afectar grandemente a aquellos estudiantes que necesitan trabajar para subsistir y que a la misma vez están terminando su bachillerato. Vuelvo a la nota. Con la idea de ahorrar 127.300 millones de dólares durante la próxima década, los planes de pago de los préstamos estudiantiles existentes se reducirán de 4 a 2 opciones. Una cantidad mensual fija durante un periodo de tiempo o un plan basado en los ingresos. En ese sentido, se cancela el programa SAFE que estableció el presidente Joe Biden, que ha permitido a personas de bajos recursos mantener en cero o muy bajo su plan de pago de préstamos estudiantiles. No estoy claro si esto tiene un efecto retroactivo o es los préstamos posteriores. También se elimina a partir del 2026 los préstamos subsidiados, que en el caso de solicitantes de bajos recursos económicos no ganan intereses mientras el estudiante está en la escuela. Además, no se tiene que empezar a pagar el préstamo hasta 6 meses después del estudiante graduarse. Pero además se extiende de 25 a 30 años el término que un deudor debe estar pagando el préstamo para poder ser condonado. La legislación republicana además elimina los programas de préstamos Grant Plus y Parent Plus. Los préstamos para estudiantes graduados se limitarán a un máximo de $100,000 y en el caso de carreras profesionales $150,000. Expertos sostienen que esa limitación provocará que más estudiantes opten por préstamos en el mercado privado que suelen tener intereses más altos. Comentario mío. Simple y sencillamente le está haciendo más difícil a las nuevas generaciones hacer estudios posgraduados. Según Mark Hulsman y Asa Canchalobáñez del Student Borrower Protection Center, en Estados Unidos y los territorios, 1.8 millones de prestatarios han tenido que recurrir a los préstamos Grad Plus precisamente porque los límites de los préstamos no subsidiados son en gran medida insuficientes para financiar el costo de un título posgrado y porque el límite agregado de los préstamos subsidiados y no subsidiados incluyen los préstamos tomados para estudios pregrado. Por acá sigue diciendo... Otro apartado de la legislación permitiría cobrarle a las universidades parte del dinero que un estudiante deje sin pagar según sus proponentes. Estos son cambios con mucho impacto. Dice el republicano presidente del Comité de Educación, este plan exige la rendición de cuentas y responsabilidad financieramente a las escuelas por endeudar a los estudiantes. El proyecto de ley también incluye otras reformas que reducirán los costos para los estudiantes y sus familias. La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, sostuvo que los republicanos en el Congreso quieren hacer que sea más caro para los niños de familias de clase trabajadora ir a la universidad y más fácil para las escuelas estafar a los prestatarios de préstamos estudiantiles, todo para pagar las ayudas fiscales para los estadounidenses más ricos. Así que esto es lo primero, vuelvo y repito, que empezamos a ver de lo que van a ser los cambios que los republicanos van a traer. Y en una noticia, antes de volver al tema federal, hemos estado viendo unas lluvias sorpresivas y ha habido inundaciones. Inclusive el titular del periódico Primera Hora es como, esto nunca había pasado en una de las comunidades. Aguas y fango, esto nunca había pasado. La desesperación invadió a vecinos de Cupey, quienes fueron sorprendidos por una inundación repentina que entró a su residencia y provocó pérdidas
cuantiosa. Estoy trayendo este tema no para hablar, sino para traer el nombre de Nino Correa. Todos sabemos que Nino es el rescatista estrella en Puerto Rico, una figura querida por todos los puertorriqueños, a mi entender maltratada por la gobernadora Jennifer González. Nunca entendí por qué. Recordarán que en la primera conferencia de prensa, yo creo que fue de las primeras conferencias de prensa post las elecciones, ya ella como gobernadora electa, cuando ella no ha hecho ningún nombramiento, cuando ha dicho que se va a tomar el tiempo, le preguntaron por Nino Correa y dijo un categórico no. O sea, Jennifer lo votó de ser el jefe del negociado de manejo de emergencia por televisión, cuando pudo haber dicho, mire, yo no he tomado ninguna decisión, y después eventualmente mandarle un mensajero y decirle, mira Nino, la gobernadora te aprecia mucho, pero ella está pensando en tal persona. Lo sacó. Nota del periódico Noticel de la tarde de hoy, la acabo de ver, por eso le dije que estoy interrumpiendo mi propio bosquejo para el día de hoy. Nino Correa se fue del negociado de manejo de emergencia. El excomisionado del manejo de emergencia se encuentra disfrutando de las licencias acumuladas y culminará sus gestiones como líder de rescatista una vez las agote. Dice la nota de Carlos González en Noticel. Las copiosas lluvias que han provocado inundaciones, deslizamientos de terreno y que ríos salgan del cauce han resultado en la activación de personal del negociado de manejo de emergencia y administración de desastres por varios incidentes que requirieron rescates de ciudadanos. Sin embargo, la presencia de Nino Correa no fue vista durante esos momentos de necesidad y urgencia. ¿Dónde está? Esa es la principal interrogante. Resulta que el excomisionado del negociado se encuentra disfrutando de las licencias acumuladas y, según fuentes indicaron a Noticel, culminará sus gestiones como líder de rescatista una vez la agote. Interpreto yo que lo que está diciendo es que se va. No obstante, Noticel cita una entrevista a el director de manejo de emergencia, el nuevo director Ángel Jiménez Colón, del día de hoy en la estación colega Maggi. Tuve una reunión con Nino el día siguiente que me incorporé. Tuvimos una conversación y tiene un excedente de licencias de enfermedad y licencias regulares que no agotó. La conversación fue que estaba cansado, que quería descansar un tiempo, explicó Ángel Jiménez Colón. Tengo que respetar una decisión. Está agotando sus licencias. No puedo pensar en una reunión porque tiene un compromiso con el pueblo. Quiere agotar los días, descansar. Cuando me enseñó el balance me sorprendió porque es mucho. No sé si se puede retirar porque desconozco. Y obviamente lo que está diciendo el director de manejo de emergencia, yo no sé si va a renunciar, pero la fuente de Noticel le dice que sí, que efectivamente se fue, eventualmente se va a ir de manejo de emergencia. Yo lo tengo que decir, creo que la forma en que la gobernadora manejó este tema, yo no creo que la gobernadora se tenía que quedar con él a dirigirlo. La gobernadora tenía el perfecto derecho. Pero ¿por qué lo despidió públicamente? ¿Por qué no utilizó algún intermediario? Alguien que hablara con él. Que se reconociera la labor que ha hecho. Si tiene tantos días de vacaciones, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que sabe Dios hace cuántos años no coge una vacación. Entonces, cuando tenemos tantos servidores públicos que la gente los critica, con razón o sin razón, y tienes uno que para la mayoría de los puertorriqueños es el ejemplo de lo que debe ser un buen servidor público, particularmente en este tema del manejo de emergencia, pues es triste que se pierda a un servidor público de ese calibre, no porque él quisiera irse voluntariamente, sino simplemente, no estoy hablando por él, yo no conozco, no tengo ninguna relación de amistad con Nino, pero yo estoy casi seguro que él simplemente se va porque siente que no lo necesitan. Y que no. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento de hoy, martes 29 de abril del 20
25. Bueno, hoy se cumplen los 100 días de Donald Trump como presidente, que parecen 100 años. Voy a hablar de eso y pues de las diferentes evaluaciones. Creo que va a tener hoy un acto público, no me acuerdo dónde es, pero va a tener un rally de eso, lo que aquí le llamamos un meeting en algún lugar de Estados Unidos. Pero ayer Donald Trump perdió las elecciones. Va para Michigan, si acabo de verlo aquí, va para Michigan a celebrar sus 100 días como presidente. Va a tener un evento hoy en Michigan, 2 eventos hoy en Michigan. Pero perdió las elecciones. Sí, perdió las elecciones en Canadá. Y ustedes dirán, Aníbal se volvió loco. Pues sí, ayer hubo elecciones en Canadá. Canadá tiene un sistema parlamentario y las elecciones se convocaron porque el que había sido el primer ministro de Canadá por muchos años, Trudeau, quien a su vez era el hijo de otro que fue primer ministro y que se le identifica como uno de los líderes que transformó, modernizó a Canadá. Trudeau, que llevaba ya bastante tiempo, había caído en una mala imagen ante el pueblo canadiense. Y desde el año pasado, todas las encuestas decían que cuando se hicieran elecciones, quien iba a ganar iba a ser el Partido Conservador, el equivalente al Partido Republicano. Cuando Trudeau decide convocar a nuevas elecciones y poner su renuncia, estamos en el proceso. Él decide eso antes que Donald Trump jure. Cuando Donald Trump jura y empieza a hacer todas las barbaridades que hizo, a poner las tarifas, a tratar a Canadá como enemigo, a insistir en que Canadá se convirtiera en el Estado 51, Trudeau le hizo primero frente, pero ahí vino la fecha de renuncia, escogen como primer ministro a este señor que se llama Mark Carney, que es también liberal, pero es menos liberal que Trudeau, tiene un background de banquero, no es un político tradicional, pero se suponía que el candidato de los conservadores fuera el que ganara. Había estado, o sea, hace 100 días atrás, hoy que se cumplen los 100 días, hay 100 días atrás, todas las encuestas decían que Pierre Poilievre del Partido Conservador iba a ganar fácilmente. Todas. Perdió ayer. Porque para los canadienses, lo que estaba en la papeleta era Donald Trump. Pierre Poilievre, el del Partido Conservador, tenía muchas ideas similares a las de Donald Trump y pensaba que iba a ganar, número uno, por el descontento que tenían los canadienses luego de muchos años del Partido Liberal, inflación, los mismos temas que ocurren en todos lugares cuando un partido lleva mucho tiempo en el poder y la gente empieza a perder su confianza. Pues nada, ayer ganaron los liberales porque la gente identificó al candidato del Partido Conservador como el candidato de Donald Trump. Donald Trump volvió a meterse ayer puso un mensaje en las redes sociales hablando de la estadidad para Canadá. Así que en sus 100 días cogió una derrota. Claro, eso son buenas noticias para los estadistas de Puerto Rico porque el número 51 sigue disponible. Estoy siendo cínico, obviamente, pero la realidad es que son buenas noticias que los canadienses hayan reaccionado. Y escuché esta mañana a los amigos de Puestos para la Mañana. Esto pues abre las puertas hacia ahora elecciones que ocurran en el resto del mundo, donde se enfrenten fuerzas liberales con fuerzas conservadoras. Donald Trump se va a convertir en el eje de esas elecciones, y la tendencia que habíamos visto en algunos lugares de un movimiento hacia la derecha comience a frenarse, porque Donald Trump, de la misma forma que está teniendo una imagen negativa en Estados Unidos, podría ser que tenga una imagen negativa alrededor del mundo, porque los europeos, si tú eres un europeo conservador, pero Donald Trump te está poniendo las tarifas que está poniendo, no te va a agradar. Así que está por verse. 100 días. Llegamos a los 100 días y por lo menos en las encuestas que he visto del Washington Post y del New York Times,
todo lo que sale es que su imagen va en deterioro, en la opinión del pueblo norteamericano. En todas las encuestas, inclusive en los temas con los que él corrió y ganó, que él era número 1, que él iba a ser el campeón de la economía, y número 2, el tema de la inmigración. Mucha gente quería que deportaran a los inmigrantes ilegales o indocumentados, pero aún en esos temas la gente entiende que lo que está haciendo Trump es lo equivocado. En febrero de este año, esta es la encuesta del Washington Post, él tenía una aprobación del 45% y un 53% desaprobaba sus gestiones como presidente. Ahora, el apoyo bajó a 39% y el negativo subió a 55%. Esos son números impactantes. Vuelvo y repito, esta es la de el Washington Post. En el New York Times, 66% describen los primeros 100 días de Donald Trump como caóticos, 59% como scary, que dan miedo, y solamente 42% como que han sido exitosos los primeros días de su mandato. La aprobación de su labor como presidente en la del New York Times es solamente de 42%. Y aquí es que se pone interesante. En el tema de inmigración, solamente el 47% está de acuerdo con lo que está haciendo. En el tema de todas estas reformas federales, solamente el 44% está de acuerdo. En el tema de la economía, solamente el 43%. En el tema de relaciones comerciales con otros países, 42%. No hay un solo tema. En el caso del salvadoreño que fue deportado por un error y que no lo quieren devolver, solamente el 31% está de acuerdo con lo que hizo el gobierno de Donald Trump. El Washington Post tiene unas gráficas aquí donde compara, por ejemplo, con otros presidentes a esta fecha. En términos de su popularidad en las encuestas del Washington Post, es el peor en la historia. A esta fecha, él tiene 39% de aprobación, tenía 42% a esta fecha en su primer término. A esta fecha, Joe Biden tenía 52% de aprobación, Obama tenía 50% en su segundo término, 69% en su primer término. George Bush tenía 47% en su segundo término. Bill Clinton tenía 56% en su segundo término. Ronald Reagan tenía 54% en su segundo término. Richard Nixon tenía 48% en su segundo término. Repito, Donald Trump solamente tiene un approval del 39% en su segundo término. En el uso de las órdenes ejecutivas, a esta fecha Donald Trump ha firmado 142 órdenes ejecutivas. A esta fecha Biden tenía 42. En su primer término de Trump tenía 31. Obama tenía 19 en su segundo término y 19 en su primer término. Así que en el uso de las órdenes ejecutivas no hay ninguna comparable con ningún presidente a los 100 días. En términos de el desempeño de el mercado, ningún presidente del mercado de valores, Wall Street, ningún presidente ha tenido negativos como lo tiene él, que está en menos 8.6 desde que empezó su término. Cuando fue su primer término estaba en más 4.9. Más 4.9. Barack Obama estaba en más 8.3. George W. Bush estaba en menos 1.5. Así que todos los datos apuntan a que el honeymoon de Donald Trump, el honeymoon que el pueblo norteamericano le da a sus presidentes, duró muy poco tiempo para Donald Trump. Ojalá, y esto sea un indicio de que el pueblo norteamericano está despertando y que cuando vengan las elecciones de medio término, en noviembre del 2026, los demócratas logren recuperar la Cámara y el Senado y servir de freno a las políticas absurdas, antidemocráticas, inhumanas
de Donald Trump. Pero los 100 días de Donald Trump se cumplen hoy y sí, señoras y señores, se sienten como 100 años. Con eso yo me retiro por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:55 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz, con la licenciada Keila Díaz. Buenas tardes, buenas noches para todos. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano.